toca la clase 2. Si ustedes tienen ahí sus apuntes, van a ver que habla de un llamado a la unidad de la iglesia, ¿no? Y eso es importantísimo, es lo que recién orábamos en la oración inicial. El Señor nos llama a vivir en unidad. Y esa misma palabra te está hablando de uno, de una entidad, de un cuerpo, obviamente, de una iglesia. Y eso a lo que nos llama el Señor, ¿no? No como uno haciendo el devocional veía el ejemplo en Primera de los Corintios, el capítulo 6, las divisiones, como Pablo los reconvenía, los exhortaba, porque pasaba esto, ¿no? El pecado, costumbres, y bueno, todo lo que uno puede ver. Ahí ven el apunte, y desde la creación, el Señor creó al hombre como una persona, como un individuo, no individual, sino que necesita de vivir en comunión, de vivir en sociedad. Y ahí ustedes pueden ver el versículo, ahí en Génesis 2:18, que dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y esa es la constante que nosotros debemos vivir en cuanto a la iglesia. Y por ahí muchas veces lo leemos, muchas veces lo hacemos vemos el original, vemos la palabra, pero a veces por nuestro pecado, ¿no? ¿Cómo nos cuesta vivir esa verdad? Porque, ¿qué hacemos ante una situación? Primero ni oramos, ya el primer auxilio que tenemos que hacer no lo hacemos, ¿no? No entregamos nuestras cargas al Señor. Después empezamos a tomar decisiones autónomas, no pedimos consejo, no vemos, no lo vemos necesario, y bueno, después pagamos la consecuencia, ¿no? de esa autonomía, de esa mano, de ese pie, de esa oreja que anda solo, ¿no? Que va a tener decisiones no muy sabias, ¿no? O para nada sabias, a veces de manera necia, ¿no? Y la iglesia, como bien dice acá, fue diseñada por Dios para ser la expresión más profunda de la comunión entre los hermanos. Si hay algo que destaca y que caracteriza a una iglesia sana, a una iglesia de verdad, es esa unidad, es vivir esa comunión, pero una comunión real, no una comunión nominacional. No, asisto a una iglesia, voy, el hermanito, la hermanita tal, sé ciertas características de la vida, pero no hay involucramiento, no hay un interés genuino, no hay una actitud de servicio para mi hermano o mi hermana. Y eso es a lo que nos llama el Señor. Vemos también, ahí vamos al pasaje que dice, que ahí nos cita el apunte, vamos a Juan 17, versículo 11. Que lo tenga ahí, si lo quiere leer. Dice, 17, 11. y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y ahí ves, para que sean uno. Acá en esta oración el Señor Jesús los va a encomendar a los discípulos, los va a dar esa tarea apostólica, ¿no? Como mismo la palabra dice, un enviado, un mensajero, pero dice para que sean uno. Está bien, van a ir a distintas situaciones donde les va a tocar ir solo, pero es como que van y tienen que vivir esa unidad. Salud. Cuando toca en esta época del año, siempre van a estar presentes en nuestros audios, en nuestras grabaciones, los estornudos, las toses, no se hagan problema. Es parte del contexto. Y después, un poquito más adelante, el versículo 20. Dice, mas
No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien, ¿no? Ahí uní la idea, seguí el hilo conductor de lo que está diciendo el Señor, que sean uno, y no solamente oraba en ese preciso instante por solamente mis 12 discípulos, mis 12 apóstoles, ¿no? Oraba porque a partir de ellos, los que iban a creer, y los que iban a creer, y los que iban a creer hasta que llegamos a este momento de la historia, a nosotros mismos. Y versículo 21 al 23. Si lo tiene ahí, si lo quiere compartir, leer. 21-23. Sí, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. amén, pero fíjate qué precioso, ¿no? Y como ya uno está aprendiendo, como uno lo ve en su vida devocional, como la importancia de las palabras. Fíjate que en cada versículo vas a ver uno, unidad, ¿no? Dice, para que todos sean uno, ¿cómo? Te da la semejanza. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿no? En eso algo sobrenatural que está hablando de, que es obra del Espíritu Santo, que vive en nosotros, que mora en nosotros, que fija esa unidad entre el Padre, el Hijo y el cuerpo de creyentes, para que todos sean uno, para que vivan en unidad, para que sean perfectos en unidad. No habla de una perfección que sería algo pecaminoso, sino para que vivan la dinámica de vivir justificados, de vivir en santidad, de vivir una vida piadosa. A eso se refiere, para que sean perfectos en unidad. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito hay en el versículo 23? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto se hace cierto para un mundo perdido cuando ve la vida de la iglesia, la vida de un hermano que se interesa y no solamente por sus hermanos de la iglesia, que es lo fundamental, que es lo que estamos abocados en el estudio de esto, de servir a Cristo, de vivir la unidad, pero es lo que se ve reflejado, que es un fruto, un anexo, algo que la persona sin Cristo va a poder apreciar si yo manifiesto esa misma unidad en el amor con un vecino, con un familiar, cuando le comparto de Cristo, cuando ve una vida distinta, cuando ve algo distinto en nosotros, pero sabemos que obviamente, como por eso puse la palabra, es como un fruto, un adicional, porque lo que va a transformar, lo que va a cambiar, lo que va a convencer y lo que si el Señor permite va a hacer que esa persona pase de muerte a vida, va a ser la palabra. Pero esa palabra puesta en un marco de una vida de unidad, porque es esa vida de unidad que a mí me hace distinto, pero no como una conducta humana pensante o filosófica, sino porque veo algo distinto en que yo vivo para el otro, el que yo me entrego, el que veo la manera de servir, y eso se ve, eso se nota. Eso es algo que es una bendición si lo vivo verdaderamente, pero puede llegar a ser una maldición si yo soy hipócrita y lo finjo, ¿no? O sea, es algo precioso si uno lo vive. Pero bueno, es un camino que el Señor va marcando, va transformando en mi vida, ¿no? En aquella última oración a favor de sus discípulos, el Señor Jesús pidió que tanto sus discípulos como los que llegarían después sean uno. Y ese es el mandato de Cristo, antes de irse. O sea, cuando Él le daba las últimas instrucciones, estando en cuerpo y vida acá en la tierra, eran todas cosas muy importantes, todas cosas que tomar nota, remarcarlo, atesorarlo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Bueno, ahí avanzamos. Es un llamado, ¿no? Se refiere a los propósitos eternos de los que hablábamos antes, ¿no? La iglesia local no es visto como algo opcional.
La iglesia local tiene que ser el centro de mi vida. La iglesia local es donde el Señor va a moldear mi corazón, va a moldear mi carácter. Y cuando, cuidado con las palabras que uno escucha o entiende, por eso tiene que quedar muy en claro. O sea, no es opcional porque por ahí a veces vemos que es como un pertenecer a una entidad. Va más allá de eso. O sea, sí, uno pertenece, uno pasa por un proceso de membresía, cosas que hasta uno puede llegar por sus prejuicios y sus preconceptos a asociarlo, es como ir a un club, es como pertenecer a una empresa. No, es algo donde hay un compromiso, donde yo entrego mi vida por amor a mis hermanos. O sea, porque sí, es muy fácil decir, sí, yo vivo una vida entregada al Señor, y viste, y ponemos sí al Señor y está bien que así sea. No está mal dicho y está perfecto y tiene que ser así. Pero esto, traducido a la práctica y a la realidad, es el amor de servicio hacia mi hermano. O sea, ¿cómo digo amar y conocer a alguien que no puedo ver si no lo hago con alguien que lo ve? ¿No? O sea, con alguien que yo paso día a día, con alguien que tiene carácter complicado, como yo lo tengo, que lucha con pecados, como yo lucho, si verdaderamente lucho y no me entrego a ellos, pero sí es vivir ese tipo de unidad. ¿Eh? Por eso habla de que no es opcional, es algo esencial, es la prioridad en la vida cristiana. Es vivir como es digno de nuestro llamado. Es digno. Vivir, vamos al pasaje ahí, y lo vamos desarrollando. O sea, como repasamos la otra vez, dijimos como un repaso de que habla el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿no? Del Efesios, donde nos da toda la teología, donde nos da todos los conceptos teóricos de cómo es esta vida de cuerpo. Y a partir del 4, ahí vos podés ver en tu Biblia, que empieza a hablar este tema, ¿no? La unidad del espíritu. Si bien esto es un título que pusieron los que tradujeron, los que pusieron los capítulos y los versículos, pero sí nos da una idea de lo que va a hablar este capítulo 4 de Efesios. Y vivir como es digno de nuestro llamado implica tener un alto compromiso con el cuerpo de Cristo. No puedo vivir de otra manera. No puedo permitirme el aislamiento, no puedo permitirme la individualidad. Y cómo el Señor nos marca en esto, ¿no? Cómo nos va empujando. Se van dando situaciones, yo creo que todas las hemos vivido, donde uno viene con un paquete de información, costumbres, contextos culturales, como compartíamos la otra vez, países, ciudades, regiones de un país. No es lo mismo la dinámica de la vida, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que una dinámica de vida en la provincia, en un pueblo o en una ciudad de otra provincia, cuanto más cuando es en otro país. Y dentro de sus propios países debe haber estos matices diferentes de cómo se ve la familia, la alimentación, los horarios, ¿no? Entonces todo tiene ese matiz. ¿Y qué caracteriza a todo esto, más allá de los matices culturales? La individualidad, porque cada uno ve las cosas como a uno mejor le conviene. ¿Pero por qué? Porque está uno en una actitud y con un corazón egoísta que ve por lo suyo propio. Y a veces venimos arrastrando todas estas cosas. A mí, o sea, sí, yo voy allá, yo voy a estudiar, y me imagino que el choque cultural con que se habrán encontrado fue grande, fue ver los medios de transporte, las comidas, y uno viene, no, yo si no como la comida que a ustedes les gusta, o me pasaría a mí si voy a otro lugar, no. Y cómo el Señor va trabajando en eso, ¿no? Porque ahí eso es más allá de algo que no es pecaminoso, pero en mi actitud hacia eso, sí, no lo cambio por nada. ¿Y quién te trajo acá? El Señor. ¿Y para qué te trajo? Para su gloria. Y todo lo que Él hace es perfecto y es bueno. Sí, es perfecto y es bueno. Entonces, ¿por qué
si el Señor hace todas las cosas perfectas y buenas, en esta etapa de tu vida, en este momento te dice, cambió la dieta, cambió el transporte, cambiaron las relaciones. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Señor, te equivocaste, lo que tú haces no es bueno. Entonces habla de eso, ¿no? De cómo en la unidad con la iglesia, por poner este ejemplo, uno tiene que morir. Salgamos del ejemplo del choque cultural, pero vayamos al ejemplo del choque de mi pecado confrontado con el pecado de mi hermano. Yo hago las cosas las manejo así, a mí no me gusta cómo hacen, no me gustan los colores con que se viste, cómo combina, cómo resuelve las cosas, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Imponer, vivir la vida de acuerdo a lo que yo creo, y estoy siendo individualista, estoy siendo egoísta. Ahí está. Y vayamos ahí al versículo 4. Ahí estamos haciendo como una introducción. Ahí dice, yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno, lo que veníamos recién ahí en la introducción, es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí vos ves esta frase, este verbo, os ruego. Esto es un pedido fervoroso, es una súplica. Es decir, por favor, esto te ruego que lo hagas así. Te ruego que pongas total atención. No es un mandamiento porque no está puesto con un verbo imperativo, no es un verbo que da una orden, ¿no? O diría, te mando, hace esto, no, dice, os ruego, es una súplica, que viene con un pedido cargado de emoción y urgencia. Bueno, ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, en Lucas 8:41, que dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuál era la situación de Jairo? Mientras él le estaba suplicando a Cristo que venga, porque sabía quién era y que él era el único que tenía el poder de, en principio, sanar, y no se estaba dando cuenta que iba a ser el único que tenía el poder de resucitarla, porque ya mientras estaba hablando con el Señor, ya su hija estaba muerta, ¿no? Y vos ponete en la piel de ese padre. Bueno, los que somos padres sí podemos verlo, pero te podés a dar una idea de un ser muy querido, muy allegado, que se está muriendo. Entonces es un ruego, un clamor desesperado, por favor, hace algo que mengue su dolor y que pase esta situación. Bueno, con esa misma actitud, porque utiliza la misma palabra, en el original, en el griego, con esa misma actitud de rogar desesperadamente, es la misma actitud que tiene Pablo ahí a sus lectores o a su audiencia ahí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, ¿no? Así que con ese contexto tenemos que leer lo que viene a posterior. Está dando algo que es, por favor, hacelo, por favor, fíjate en esto que es importantísimo. Y como sigue, ¿y qué me ruega? ¿Qué tengo que hacer? Que me lo estás rogando, que me estás clamando de rodillas, entre lágrimas. Y andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese andar es un comportamiento en mi vida diaria, en mi vida piadosa. Bueno, es una búsqueda, como dice ahí, esto se refiere a abandonar la búsqueda de satisfacer tus propios deseos, egoísta. Cuando yo ahí comparto y digo, me creo con derecho. Yo me creo con derecho de que esto sea así. Yo me creo con el derecho que mi esposo, mi esposa me trate de esta manera. Que yo trabajo todo el día. Que yo estoy en la casa todo el día y no ve lo que hago y no ve por lo que estoy pasando o en una situación en la iglesia con un hermano. Entonces el Señor, a través del escrito de Pablo, se está diciendo, te imploro, te ruego que esto ya no lo vivas de esta manera, que andes con una vida digna. ¿Y digna hacia qué? ¿Digna de qué manera?
cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue esa vocación? Es digno de la vocación, es digno de esto que yo estaba muerto, estaba sentenciado antes de la fundación del mundo y que el Señor me rescató. O sea, como es digno de eso, o sea, no puedo hacer otra cosa que obedecer a ese ruego, a esa súplica. Tengo que vivir mi vida porque lo demás es gratis. O sea, yo me merecía el infierno, yo me merecía la perdición, yo era enemigo del Señor. Y encima me creo en derecho y merecedor de ponerle las condiciones al Señor como yo quiero vivir mi vida. A eso se refiere este primer versículo. Y si empezamos así con el primer versículo, imagínate cómo sigue, ¿no? Eso hablábamos hoy en un ratito en el auto, en familia, ¿no? Cómo uno ahí entiende cuando el Señor te llama como Pedro te dice, despojate de toda malicia y anda la palabra y como ese niño que está, ese bebé que está deseoso de esa leche no adulterada, que se desespera porque si no la toma, no vive. Y esa tiene que ser nuestra actitud. En este ejemplo, como Dios nos marca que estamos viendo algo fundamental, así en toda la Biblia, con esa desesperación, con ese ruego de que si yo no me alimento de esto, me muero. Y yo voy a rogar por eso, ¿no? Entonces, preso en el Señor, ¿no? Y fíjate, ahí él mismo, Pablo, ese ejemplo, porque mirá, o sea, humanamente, o sea, hasta tenía, por ejemplo, eh, o sea, uno sabe que no, pero humanamente, por decir, pobre tipo, está en una cárcel que ni la compares con una cárcel de máxima seguridad hoy en día. Era vivir el infierno, y, o sea, sacando la diferencia, era vivir de una manera infrahumana, estar en una cárcel de ese tiempo. No tenías derecho a nada, y estás ahí, y quédate ahí, tenés tus necesidades, hacelas ahí, estás encarcelado, o sea, no tenés derecho a nada, y fíjate cómo el Señor puso en Pablo este ruego. O sea, no me importa, o sea, no me importa lo que estoy viviendo. O sea, yo sé que voy a ser martirizado, voy a ser muerto, pero a mí lo que me importa, y hoy es importante, no es mi situación. Y a veces qué egoístas somos nosotros, donde estamos en un hotel 5 estrellas en nuestra vida comparando a esto, y estamos todavía luchando, y te lo digo en primera persona, no te lo digo a vos, porque yo lucho día a día con eso, luchamos día a día con eso, que nos creemos con derecho a ser merecedores y que eso nos impide vivir esa vida de unidad y que a veces no somos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y ahora vamos a empezar a desatar esto de las actitudes que promueven la unidad. No vamos a hacer nada raro, está todo acá en la palabra. Y acá vamos a ver una a una todas las cosas que, ay, esto lo estoy viviendo, esto me está costando, esto estoy creciendo. Esto es como cuando hacemos las reacciones de cómo estás viviendo la vida de acuerdo a la palabra en el Salmo 119. Yo digo que voy con todo, a veces no quisiera ni abrir la tarea porque sé que el Señor me está confrontando en que no vivo de acuerdo a su voluntad, pero gloria a Dios por su gracia, porque me lo hace ver y hay esperanza, ¿no? De que lo pueda hacer. Actitudes. Vamos a partir del versículo 2. La comunión es algo que no puede ser eliminado de la vida cristiana verdadera, ¿no? Es imposible que dos creyentes no tengan comunión y que un creyente pierda su comunión con Dios. Lo que pierde es el gozo de su comunión. Hablamos de creyentes, hablamos de hijos de Dios, ¿no? O sea, no perdemos, pero no perdemos o sea, yo si Elías es mi hijo, más allá de situaciones que él haga por su pecado, que a veces peco yo porque me enojo, pero nunca va a quitar ese lazo, esa unión de padre e hijo. Puedo estar enojado, él puede estar avergonzado,
o él puede tener una actitud de enojo porque yo lo exaspero, quizás por el pecado, pero nunca se va a perder esa relación, nunca se va a perder esa comunión. ¿Pero qué se pierde? En la relación. ¿No te pasa que a veces venís todo bien con alguien y el pecado ahí se mete, dijiste una palabra que no tenías que decir, hiciste algo que no tenías que decir y no cambia en ese momento lo que uno dice, la atmósfera en esa relación? ¿Qué pasó? Que estábamos re bien y ahora es como que se alargan los silencios, es como que todo se pone áspero, a veces hasta que como que agacho la cabeza y no lo quiero mirar porque me la mandé, o el otro se la mandó. O sea, dijo lo que no tenía que decir y bueno, ¿qué? ¿Se perdió mi relación? ¿Ya no soy más amigo? ¿Ya no soy más padre-hijo? No, está esa relación, pero ¿qué cambia? El gozo. Ya no hay gozo en ese instante. No hay gozo hasta que esa situación no se restaure, hasta que yo baje la cabeza, pida perdón, o la otra persona me pida perdón, y yo responda verdaderamente a ese llamado perdonando, ¿no? Entonces, ¿qué pierdo ahí? El gozo, ¿no? El símbolo de nuestra comunión es la copa y el pan que nos recuerda la base de nuestra comunión, ¿no? Y ahí vemos, dice, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Eso está a partir del subpunto número 3 que dice el funcionamiento de la iglesia, ¿no? Para ahí si van siguiendo el apunte. Ahí avanzamos un poquito más. Que dice que son las actitudes que rigen la vida dentro de la iglesia, la que debe estar en base de todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Y toma nota, fijalo, guardalo en tu corazón, atesoralo. Estas son las reglas de oro que de acá hasta que el Señor venga, nosotros vamos a tener que ser ejercitados en esto, vamos a desearlas, vivirlas, ¿no? Número 1, la primera, humildad. ¿De dónde viene esto? Del versículo 2. O sea, ¿cómo es digno? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es ese andar? De acuerdo a la vocación con que fui llamado. Bueno, de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado, vos debés vivir con toda humildad. Esta palabra humildad, obviamente, pero por la duda lo aclaramos, no es una actitud de, oh, pobrecito de mí, o me siento menor, o quizás el mundo lo confunde con un aspecto económico, de pocos recursos. No, dice que esta palabra, un sinónimo en nuestro español, es ser hecho pequeño, hacerme pequeño. ¿Y esto qué hace? Que yo priorice a mi hermano, a mi prójimo, antes que yo, ¿no? Es la actitud del corazón que de forma voluntaria abandona las preferencias personales. Eso es humildad. Esa es una actitud humilde. Es ese ejemplo de decir, priorizo lo que quiere mi hermano. Lo vivimos en el día a día. Estamos ahí en el CCP, hay pancito, y vos empezás a contar, somos 20, hay 15. Y tengo hambre, y hace frío, y parecen ejemplos sencillos, casi de primaria, de jardín infante, pero ¿cómo lo vivimos, no? O sea, o ahí en la mesa nos juntamos y queda la última milanesa, y hay 4 o 5, y tengo hambre, está rico. Pero en eso también tiene que haber una actitud de humildad, ¿no? No fue preparada a propósito. Pero, no, es cierto, es como yo vivo, cómo vivo mi entrega, el morir a mí, ¿no? Sí, tengo deseos, tengo necesidades reales que tengo que suplir, pero no, morir. ¿Y cómo cuesta? Cuesta muchísimo. O cuando me exhortan, me dicen algo, la actitud, cómo yo recibo esa exhortación. ¿Por qué me están exhortando? ¿Para imponerme reglas? ¿Para que mi moralidad, para ser parte de un ejército que todos se vistan iguales, que todos tengan el uniforme igual?
No, porque el Señor puso en la persona, en mi hermano o hermana, que me está marcando algo, eso es amor, eso es interés, eso es, me interesa que vos agrades al Señor. Pero ¿cuál es nuestra primera actitud? ¿A quién le gusta que le marquen lo que hacen mal? Siendo sincero, a nadie, nadie. Entonces ya me justifico o no lo tomo bien. ¿Y qué se piensa? Él no conoce todo lo que yo vivo, mis horarios, mi situación, de dónde... El Señor me está mandando y está utilizando a esa persona que se interesa verdaderamente por mí y me llama a que viva una vida de acuerdo a lo que el Señor le agrada. Eso es la humildad que tenemos que tener nosotros, esa es la actitud. Filipenses 2:3, busquémoslo. Filipenses 2:3. El que tiene, ahí ya lo alcanzó, que lo lea, por favor. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Chao. No hay escapatoria, no hay salida. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por pelea, por diferencia o por alabarme a mí mismo. Vanagloria, algo vacío. ¿No? Antes bien, acá viene la misma palabra, humildad, y acá te mató, ¿no? Es un golpe al hígado, ¿no? Cada uno a los demás, tratar a cada uno a los demás como superiores. Y sí, vos sos superior a mí. Sos superior porque yo te tengo que servir, yo te tengo que amar. Porque Cristo pagó por el mismo precio que pagó con mi vida, la pagó para la tuya, para tu alma. O sea, ¿qué derecho tengo yo de ponerme en una escala? Y de la única manera que yo puedo vivirlo es poniéndote encima de mí. Es la única manera. Ni a la par, vos sos superior a mí. Mi hermano es superior a mí. Convengamos, diferencias, cosas, bueno, el Señor te utilice para exhortar, para animar, pero siempre con esa actitud. No que, yo, mira, estoy yendo al CCP, ahora lo aprendí, y sí, es una verdad y es precioso, pero yo tengo que ir con una actitud de servicio, de amarlo, no de licuar, de vaciar de contenido, buenas, buen día, de vaciar de contenido lo que dice la palabra, sino de vivirlo, vivirlo con, como dice la palabra, pero con una actitud de amor y de humildad. Seguimos ahí si dejaron un dedito o hacen rápido con el dispositivo, que más rápido, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es lo opuesto a ser duro y a enojarse, es amabilidad, ¿no? Dice que Moisés era el hombre más manso, ¿no?, de esta tierra, pero también golpeó la piedra, ¿no? En vez de hablarlo. Es una actitud que viene, más que una actitud, es un fruto, como bien dice ahí. Corrijo, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, la mansedumbre es como una escalerita. Fluye de la humildad, es una consecuencia de la humildad. No por nada, como sabemos, lo que escrito está, tiene un orden, tiene una valoración, no es al azar que las palabras estén primero esta, segunda esta, aquella. Acá arranco por la humildad y esa humildad que yo veo a mi hermano como superior a mí, va a hacer que yo sea manso, va a hacer que yo tenga una actitud que aunque me grite, aunque me insulte, aunque me cierre la puerta, yo sienta misericordia y dolor por cómo mi hermano se está dejando dominar por su pecado. Tengo que tener esa actitud de mansedumbre, ¿no? Son los deseos propios los que nos hacen irritar y tener malas actitudes. Ahí hace referencia a Santiago, en el capítulo 4. ¿Cómo empieza este pasaje?
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bueno, pedís y no pedís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Y ahí habla de nuestra amistad con el mundo, si sigue estando, o almas adúlteras, ¿no? Sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿no? Y entonces, como ahí arranca, fíjate en el versículo 7, someteos pues a Dios, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero, o sea, como arranca este pasaje, ¿de dónde vienen esas diferencias? ¿De dónde vienen esas guerras? De lo que hay en mi corazón en cuanto a creerme en derecho de ser adjudicatario de algo que en mi imaginario, que en mi pecado, yo lo quiero obtener. Y ahí sí, no me importa cómo, no importa con qué cara lo digo, qué palabras utilizo, es lo contrario a mansedumbre. Mansedumbre es una actitud ruda, dura, que solamente prioriza mis derechos, ¿no? Entonces, eso es lo opuesto, lo que debemos hacer, ¿no? Según como vemos ahí en Santiago, ser personas mansas, ser personas que no se conmueven por la agresión de la otra persona. Nosotros hemos escuchado mucho de esta manera, como dice una persona Ajá. que digamos, no sé, tiene un carácter tranquilo, no tiene carácter líder, Ajá. porque el líder que se hemos visto siempre en su imagen, alguien que firme, Ajá. alguien que va a tener un carácter, no sé si malo, más como es de la palabra, lo ve y Ajá. pone autoridad. Claro. Entonces, es algo que ha pasado muchas veces, donde hasta ven tu forma de ser, tu el carácter de líder, y ven a alguien que es más tranquilo, más amable, o siempre estas cosas, no tiene carácter, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a, no sé, esto va con mi esposo? Porque pasa que cuando tú le o ves ahora para que llegamos a la iglesia, vimos muchas personas estando al frente, o personas que están liderando, y él nos han enseñado así a nosotros. Y eso de humildad, sin favor, ser amables, capaz. Y cuando uno obviamente quiere decirse lo que nos está pasando, no, pero es la manera, ¿no? Entonces, creo que yo lo entiendo, como Kevin, realmente, Claro. pero va a pasar mucho que las personas tienen esta imagen líder de esto, Claro. y alguien que así se va a pisar, Claro. no tiene un carácter blando, una vez como más inferior. Claro. ¿No? Entonces, vemos de qué manera puede enseñar, porque no vamos a romper esta estructura que Claro. pero sí es complejo, porque hasta uno mismo, ¿no? Es decir, por nuestro mismo han dicho, tu forma de ser es un buen carácter. Entonces, y alguien, por ejemplo, mi hermano que más tierno, más dócil, y yo sé que es mi pecado, porque a mí me falta amor, propio, imponer cosas, y me ha pasado en el matrimonio mismo, que me he dado cuenta que es complejo, pero es la parte. Sí, es identificar primeramente que la persona tiene la conciencia mal informada, tiene su mente mal informada. O sea, si leemos la misma Biblia, leemos las mismas palabras, leemos los mismos pasajes, no hay una luz y una claridad que entienda lo mismo que estoy entendiendo. Entonces, ¿qué está llenando mi mente? O sea, ¿con qué estoy renovando mi mente? O sea,
en ninguna parte. Él fue como un cordero, sin decir nada, acusaciones, escupido, golpeado, deformado, y no se quejó. O sea, era injusto, pero él nunca respondió con una actitud de líder, con una actitud de acá estoy yo, me planto. Es una actitud de anti-humildad, anti-mansedumbre. O sea, pero sería necio de mi parte, o sería no prudente, no sabio, tratar de convencernos, y primeramente, escuchando esto que estoy diciendo, quiero convencer, no puedo convencer a nadie, es como la salvación. O sea, es un acto soberano del Señor, y que busca el Señor, fidelidad. En este caso, ante una problemática como esta, que se da es un ejemplo bien práctico en el cuerpo, o sea, en la iglesia. O sea, sí, mi hermano está confundido, mi hermano está mal informado, moverme a misericordia, en vez de, porque puede ser que la primera actitud que tenga es hasta de enojo. ¿Cómo puede ser que hable de esa manera o quiera imponerme? Pero bueno, misericordia, no lástima, misericordia, porque creo que hay algo que no está entendiendo. Entonces, yo puedo ir con mansedumbre, con humildad. Igualmente lo veo como superior a mí, aunque esté equivocado. No importa. Con humildad, porque hay un pasaje que dice que hagamos las cosas como para el Señor, no para los hombres. Entonces yo tengo que hacer como el Señor me manda. Como estaba en el ruego que acá empezamos. Acá el Señor nos está hablando, que dice, te ruego, por favor, no. O sea, no quieras apagar, o sea, hablando de una manera visual y práctica, no quieras apagar el incendio con nafta, con combustible. O sea, es más de lo mismo. Si vos vas con la misma actitud de lo que la otra persona te quiere imponer, o te quiere decir que estas cosas se viven así. Es oración, presentarle la verdad, pero siempre con humildad y con mansedumbre. Y el Señor hará su obra en el tiempo que el Señor lo determine. Ya no es una cuestión mía, pero sí yo tengo que obedecer y mostrarle ese amor a mi hermano, porque el Señor me insta, me constriñe, me empuja a que yo no lo pase por alto. No, acá hay algo que está mal. Pero bueno, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a confrontar a mi hermano con amor? Obviamente con la palabra. En el tiempo y en las circunstancias que Él me lo permita hacer, y hasta dónde Él me lo permita hacer. Porque a veces dice, bueno, esta reunión se terminó acá, y bueno, se terminó acá. Por ahí me quedaron puntos, me armo el bosquejo de lo que le voy a decir, pero es lo que el Señor permita. Pero siempre es eso, ¿no? Es saber que lo que va a convencer a esa persona es el Espíritu Santo. Y le va a traer la luz para poder verlo, y en el tiempo que el Señor determine, que eso es lo que nos cuesta tanto. Somos ansiosos, ¿viste? Vivimos en el tiempo de, antes era, vamos a buscar el pasaje, ahora tic, 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 ya lo tenemos. Bueno, pedido ya. Compro por Mercado Libre, todo es inmediato, pero bueno, ese es el mundo, eso es la influencia. Para muchas cosas nos empleamos para algo bueno, pero muchas veces no nos tenemos que olvidar que esto es parte de nosotros lo utilizamos para bien como una herramienta, pero a veces queremos trasladar el procesador de la computadora a que sea la dinámica con que se viva nuestra vida. ¿No? Quiero hacer una carrera en un año. No se puede. No te entra, no hay tiempo. Quiero que esta persona entienda. Quizás lo que quiero que esa persona entienda va a llevar un año, 5, 15, 20, o en su lecho de muerte, o quizás no lo entienda. Pero yo estoy llamado a hacerlo con humildad, con mansedumbre. Él es superior. Cuesta, humanamente nos cuesta, porque es una lucha interna por nuestro pecado. Pero si yo te puedo decir algo, es hacerlo de esta manera, con toda humildad y mansedumbre, y después es el Señor que se encarga. No hay otro. No, por favor. Soportando. Oh, bueno, acá está. La cosa, hay que soportar. Soportar. Es como la columna que sostiene el techo. Si no está ese soporte, el edificio se viene abajo. A veces son ejemplos de construcción tan prácticos, y a veces como que los desdeñamos,
valorizamos en poco, pero vos fíjate la figura. Si no está esa columna, el soportar bajo presión, la columna recibe un peso, que es toda la estructura del edificio. Si ese soportar, ese soporte no está, todo se viene abajo. Entonces yo tengo que soportar. No me importa que me mire mal, no me importa que sea mañero, no me importa, mañero se refiere que tenga sus cosas, que tenga sus vueltas. Recordemos, pagó el Señor el mismo precio por mi hermano que por mí. Y yo lo tengo que soportar. ¿Y de qué manera? Con paciencia. Con paciencia. ¿Eh? Paciencia, longanimidad, la paciencia no es la paciencia de un monje tibetano que está pensando en la nada, en circunstancias ideales, mirando el monte en Nepal, todo nevadito, todo muy lindo con las florcitas, y no está sujeto a ningún inconveniente o a ningún problema, salvo el hecho voluntario que quiso estar ahí haciendo eso. La paciencia no es eso. La paciencia es, vienen situaciones adversas, viene el cachetazo, lo soporto. Lo soporto. ¿Hasta cuándo? Lo soporto. A lo largo del tiempo. ¿No? No, mi hermano no cambia. No, yo no cambio. ¿Cuánta gente nos tiene paciencia? ¿Te pusiste a pensar? ¿Cuánta gente? O sea, sí, está todo bien, entiendo, te digo que sí, pero yo sigo haciendo la mía. O sea, el perjudicado soy yo. ¿Qué hablábamos? ¿Se pierde la relación? No. ¿Cambia la relación padre-hijo? ¿Cambia la relación? A veces los amigos sí cambian, pero si es una verdadera amistad se va a mantener. Cuanto más un padre o un hijo. Pero ¿qué cambió? ¿Qué se perdió ante el pecado? El gozo. Mi papá sigue siendo mi papá. Mi hijo sigue siendo mi hijo. Pero qué difíciles son las charlas. Qué difíciles son los encuentros. Qué difícil es. Se respira, ¿no? No es místico. Pero, cómo me cuesta, pierdo el gozo, ¿no? Entonces, paciencia. Paciencia es soportarlo, sufrir largamente en circunstancias difíciles, ¿no? ¿Qué te dice ahí el apunte mismo, no? Porque no es porque lo dice el apunte en sí, sino porque está en referencia a lo que es el significado original de la palabra paciencia. Se refiere a soportar por el tiempo que sea necesario. Si yo confío en que el Señor es perfecto, es justo y es soberano, y eso está bajo su voluntad, tengo que soportar. No me queda otra. Tengo que soportar, pero no con resignación, con gozo, sabiendo que el Señor se encarga de todas las cosas, ¿no? Y fíjate en el punto D, ¿no? Soportando, aguante. Esa es una palabra media acá, muy de acá, ¿no? Muy de Argentina, no sé si en sus países también, el aguante. Vamos a hacer el aguante, vamos a, viste como los rugbyers cuando hacen esa figura del scrum, ¿no? Que están ahí soportándose hombro contra hombro, poniendo ese aguante, y bueno, así. Porque si vos fallaste en el paso de ir adelante, te va para atrás. Es como las hinchadas, ¿no? Que cuando está con la soga es un aguante, soportar. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice, Sí. soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, más claro, echale agua, ¿no? O sea, también resaltalo, marcalo, ponelo en favoritos, ¿no? No te lo olvides esto. Unos a otros y uniéndolo, no solamente es, bueno, lo soporto, porque a veces soportamos, pero ¿cómo está nuestra actitud en el corazón hacia ese, bueno, lo soporto? Ahí has empezado así a ser como el búfalo. Lo soporto, pero no, mi actitud en el corazón, ¿cómo es? Y no me queda otra. No, o sea, me tengo que forzar a soportarlo y amarlo. Resaltar las cosas buenas de esa persona, aunque las tenga tan escondidas que ni se vean. A eso me llama. ¿No?
si alguno tuviere queja contra otro, ¿no? Y perdonando, ¿sí? O sea, a veces vos decís, no, y se cae de maduro, es el ABC, pero cuánta falta nos hace que esto día a día lo podamos hacer. Perdonar, si Dios nos perdona. Tenemos que perdonar, esa es la actitud que el Señor busca de nosotros. Es negarse a tomar las ofensas de forma personal y decidir nunca atacar. No tenemos lucha contra sangre y carne. La actitud de una persona, tomamos todo personal, tiene contra mí, no me saludó, no me esto, me hace todo, me hace la vida difícil. Lo tomo personal, pero nos olvidamos, ¿no? A veces hacemos nuestra teología en base a lo que nos conviene. ¿Ya? Somos todos teólogos, es algo que vamos aprendiendo. Somos todos teólogos, todos, sin lugar a dudas. Todos tenemos una teología. Todos creamos una imagen de Dios según nuestra información, ¿no? Más allá de que, bueno, por gracia y obra del Espíritu Santo, Él nos salvó, nos rescató, pero ¿qué dice? Que nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser informada acerca de cómo es ese Dios que creemos. La palabra es la que nos muestra cómo es ese Dios. Lo que el Señor quiso revelar acerca de Él, el 100% está acá. Y lo que no está revelado, no está revelado. Pero no está revelado porque la palabra no lo dice. Entonces, todos somos teólogos, ¿no? Todos creemos en ciertas características, pero en nuestra teología faltan muchas páginas. Falta mucha información. Porque todavía no lo sabemos, o aún sabiéndolo. No, che, esto está lindo para aprobar la materia, está lindo para pasar de nivel, para pasar de sirve a reproduce y está todo bien. O es para pasar de año en el CCP, está bueno, hago la reacción de manera hipócrita, porque yo sé que el Señor me está marcando que no lo estoy haciendo. Y bueno, vivo de acuerdo a todo lo contrario. Quizás en apariencia lo muestro, pero muy adentro del corazón, que es lo único que el Señor es el único que conoce nuestro corazón, nosotros a veces ni lo conocemos. Él es el que está marcando estas cosas. Y hoy quizás te lo está marcando a través de esto, ¿no? A través de esta clase. ¿Cuánto nos falta soportar? ¿Cuánto nos falta aguantar? ¿No? Si sabes cuántas personas nos están aguantando a nosotros, que no tomamos las decisiones que tenemos que tomar, si no estamos teniendo el compromiso que tenemos que tener. ¿Alguien te dijo algo malo? Ese hermano o ese hermano o ese pastor que con amor te lo va diciendo, te va exhortando. Mira, yo de manera práctica he recibido consejo, he sido confrontado con la palabra, pero en ningún momento fui como empujado a hacerlo. Porque el Señor puso en esa persona que me aconsejó a decir, ya esta parte no es tuya, ya no es el empujoncito. Vos tenés que dar todo el consejo de Dios. Después, para que yo tome, o la persona tome decisión, es una obra del Señor, que va a poner el querer como el hacer. Entonces yo tengo el Señor que pide en mí fidelidad. Bueno, esa persona que a mí me aconseja, que a mí me aconsejó, cumplió con eso. Me puso la palabra, todo el consejo de Dios, me dijo los beneficios, las bendiciones, las maldiciones, como ahí en el Antiguo Testamento, de la obediencia, pero después la decisión es mía. Y esa es la actitud con que vos también tenés que aconsejar, la actitud que vos también tenés que exponer. O sea, no es a consideración tuya, es a consideración de lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y eso es lo que Él busca. Y solícitos en guardar, versículo 3, ya casi terminamos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es esta palabra solícito? Se me viene a la mente algo rápido. Es como la actitud, es como el accionar, salvando la diferencia y poniendo una imagen del bombero. Viene la alarma y sale, está bien, ya tiene un procedimiento, no va a salir desnudo ni nada, ya tiene un procedimiento que sabe que, entonces, en 5 segundos ya está listo y sale, con esa actitud.
solícitos en qué, rápida, o sea, ¿qué tengo que hacer rápidamente? ¿En qué tengo que estar listo como mejor que bombero? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y este es el tema central, como ves ahí en tu apunte, que va a ser lo que viene después, hasta el versículo 16. No podemos producir la unidad, léelo bien, no podemos producir la unidad, no puedo convencer, no puedo hacer que mis hermanos se lleven todos bien, no. ¿Cuál es mi tarea? Pero sí debemos trabajar de forma esforzada para preservarla. La unidad, ahí te está diciendo que es algo que no se fabrica, pero sí se puede guardar. La unidad, ¿quién la produjo? El Señor, porque Él fue sumando día a día los aquellos que van a ser salvos. Pero sí yo puedo, pero sí lo que puedo hacer, lo contrario, puedo destruir esa unidad. No la puedo construir, no la puedo crear, pero sí que puedo hacer, puedo guardarla, puedo resguardarla, puedo cuidarla. Por eso dice solícitos en guardar la unidad del espíritu. No podemos producirla, pero sí podemos destruirla. Con una actitud, con un comentario. Prefería haberme hoy enfermado y no venir antes de decir lo que dije. ¿Por qué no me mordí la lengua? ¿Por qué me costaba ir y no fui? ¿No? Entonces, es guardar, eso es lo que me pide. ¿Por qué? No soy capaz de producirla, pero sí, lamentablemente, por mi pecado, soy capaz de destruirla. Puedo ofender a un hermano, puedo, quizás con la mejor intención, aparentemente, pero después me doy cuenta que mi motivación o mi método no fue el adecuado. Dios es soberano. Dios no lo toma por sorpresa ni está fuera de sus planes la actitud que yo iba a tener, el pecado al cual yo iba a ceder. Pero sí, yo tengo una responsabilidad y estoy advertido, me lo dice la palabra, en guardarla. Entonces, medir mis palabras, no diluir el mensaje, pero sí ir con una actitud de humildad, de respeto, de mansedumbre y dar todo el consejo de Dios para que mi hermano sea fiel al llamado, no a mí, no sea fiel a mí, a mi consejo, sino sea fiel a lo que dice la palabra del Señor. En el vínculo de la paz, este es el hilo que nos une, es el hilo que va, es el surcido que va formando todo, la frazada, la cobija, es que hace que todo esté unido. Si no sería una manga suelta, una delantera suelta, una espalda suelta, pero tiene forma y tiene sentido y cumple una unidad, cumple una función, perdón. ¿Por qué? Por ese hilo conductor, por ese hilo que lo va uniendo. Entonces, ahora sí es una camisa, ahora sí es un pantalón, no eran partes, ¿no? Por un ejemplo visual. Y este es lo que hace que haya unidad. La paz. La paz es ver ver esa prioridad de todo lo que venimos hablando, ¿no? En el vínculo de la paz. No con una actitud beligerante de acá se hacen las cosas como yo digo, acá hacemos porque yo lo pienso así, porque esa es mi manera, no. Mi guía obviamente es la palabra de Dios, pero sabemos que tenemos que guardarla en el vínculo de la paz, guardar y en la unidad, ¿no? En la unidad del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo, o sea, yo tengo que ir con esa guía y saber que hay algo superior a mí, que es el cuerpo de la iglesia y es por el cual Cristo pagó ese precio tan alto. Y esa que sea nuestra actitud, que ese sea nuestro mover, reconsiderar tantas cosas que quizás venimos siendo negligentes en la lucha con nuestro pecado o nuestra mente no estaba siendo bien informada hasta hoy. Así que ahora no tenés excusa. No, pero sí, es algo que debemos ser diligentes en eso. Bueno, se nos pasó la hora. Oramos y ya terminamos. Señor y Dios, Padre, te doy gracias por
tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente, gracias porque los trajiste con bien, porque, Señor, tu palabra, cuando la leemos, cuando la exponemos y la entendemos, sabemos que cobra un valor incalculable, Señor. Hoy tú nos llamas a vivir esta unidad, a poner por sobre todo a nuestro hermano, Señor, a ser superior que nosotros, porque de hecho lo es, Señor, así lo dice tu palabra, y que podamos tener esa actitud mansa, con paciencia, soportando, Señor, porque esa es la tarea a la cual nos llamaste en la iglesia, guardar la unidad y siempre en el vínculo de la paz. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saca por así, solícito. Solícito abajo.